Bienvenidos a este video sobre bioestadística aplicada a un laboratorio de física. Vamos a construir, paso a paso, un conjunto de datos real. Partiremos del concepto de unidad de observación, veremos qué es un dato y qué es una variable, identificaremos los distintos tipos de variable, y terminaremos armando una tabla de datos que visualizaremos como un data frame en el lenguaje de programación R. Todo esto con un ejemplo de laboratorio, la medición del tiempo de caída de distintos objetos en un experimento de gravedad. Antes de registrar cualquier medición en el laboratorio, necesitamos responder una pregunta fundamental: ¿sobre qué vamos a medir? A esa pregunta responde el concepto de unidad de observación. Una unidad de observación es cada elemento individual sobre el cual registramos una o más características, sin importar si se trata de un organismo, un lugar o, como en nuestro caso, un ensayo experimental. En este experimento de física, nuestra unidad de observación es cada ensayo de medición, una repetición individual del experimento de caída con un objeto específico. No analizamos el experimento como un solo evento, lo repetimos varias veces, porque el tiempo medido puede variar ligeramente de un ensayo a otro. Una vez que sabemos que vamos a observar, el siguiente paso es medir. Un dato es el resultado de observar o medir una característica sobre una unidad de observación. Si tomamos el ensayo número 6 y medimos el tiempo de caída, obtenemos un dato, por ejemplo, 0,45 segundos. Ese único número, ligado a ese ensayo en particular, es un dato. Unidad de observación y datos son inseparables. Sin un ensayo claramente identificado, un dato de tiempo o de oscilaciones no tiene sentido, porque no sabríamos a qué repetición del experimento pertenece. Por eso este es siempre el primer paso antes de construir una tabla de datos experimentales. Ya sabemos qué es una unidad de observación y qué es un dato. Ahora demos un paso más: ¿qué es una variable? Una variable es una característica que puede medirse u observarse en cada ensayo, y que toma distintos valores de una repetición a otra. En nuestro experimento de física vamos a registrar 4 variables por cada ensayo. La primera variable es el tiempo de caída, medido en segundos con un cronómetro digital. Cada ensayo puede arrojar un tiempo distinto, y ese tiempo puede incluir decimales. La segunda variable es el número de oscilaciones contadas antes de que el sistema se estabilice. Este valor siempre es un número entero, no se cuentan oscilaciones fraccionadas. La tercera variable es el material del objeto utilizado en el ensayo. Puede ser metal, madera o plástico, según el experimento. Aquí no medimos una cantidad, sino que clasificamos una categoría. La cuarta variable es el nivel de error de la medición, que clasificamos en 3 niveles: bajo, medio o alto. Observen que aquí sí existe un orden natural entre las categorías, algo que no ocurría con el material del objeto. Estas 4 variables, tiempo de caída, número de oscilaciones, material del objeto y nivel de error, son las que vamos a medir en cada uno de nuestros ensayos. En la siguiente parte veremos que no todas se comportan igual, y que eso nos obliga a clasificarlas en distintos tipos. No todas las variables se analizan de la misma manera. Por eso la estadística las clasifica en 2 grandes grupos: las variables cualitativas, que describen cualidades o categorías, y las variables cuantitativas, que se expresan con números y admiten operaciones aritméticas. Cada uno de estos grupos, a su vez, se divide en 2 subtipos. El material del objeto es una variable cualitativa nominal. Es cualitativa porque no es un número, y es nominal porque sus categorías, metal, madera, plástico, no tienen un orden natural entre sí. Ninguna categoría es mayor o menor que otra. El nivel de error es también una variable cualitativa, pero de tipo ordinal. A diferencia del material del objeto, aquí sí existe un orden claro: bajo, medio y alto representan niveles crecientes de imprecisión en la medición. El número de oscilaciones es una variable cuantitativa discreta. Es cuantitativa porque es un número con el que podemos hacer operaciones, como calcular un promedio, y es discreta porque solo toma valores enteros, se cuenta, no se mide de forma continua. El tiempo de caída es una variable cuantitativa continua. También es un número, pero a diferencia del número de oscilaciones, puede tomar cualquier valor dentro de un rango, incluyendo decimales, porque proviene de una medición instrumental con cronómetro.
En resumen, material del objeto es nominal, nivel de error es ordinal, número de oscilaciones es discreta y tiempo de caída es continua. Esta clasificación determina qué gráficas podemos usar y qué operaciones estadísticas tienen sentido para cada variable. Con las variables ya definidas y clasificadas, es momento de construir los datos. Vamos a repetir el experimento ensayo por ensayo, y por cada uno registraremos sus 4 valores, así nace, poco a poco, nuestra tabla de datos. Observamos el ensayo número 1, el objeto tardó 0,45 segundos en caer, se contaron 6 oscilaciones, el material del objeto fue metal y el nivel de error fue bajo. Esta fila completa, una unidad de observación con sus 4 valores, es nuestro primer registro. Pasamos al ensayo número 2, el objeto tardó 0,62 segundos en caer, se contaron 4 oscilaciones, el material del objeto fue madera y el nivel de error fue medio. Cada ensayo puede comportarse de forma muy distinta al anterior. El ensayo número 3 registró 0,38 segundos de caída, 8 oscilaciones contadas, material plástico y nivel de error bajo. Como ven, aunque medimos las mismas 4 variables, cada ensayo aporta valores diferentes. Este proceso se repite en cada ensayo del experimento hasta completar la serie de mediciones. En nuestro caso, seguimos repitiendo el experimento hasta reunir 8 ensayos en total, cada uno con su propia fila de datos. Una vez recolectados los datos de los 8 ensayos, podemos organizarlos en el lenguaje de programación R usando la función data.frame, que construye justamente una tabla de datos, cada columna es una variable, y cada fila es una unidad de observación. Así se ve nuestra tabla final, tal como la mostraría R al ejecutar el código, 8 filas, una por ensayo, y 4 columnas correspondientes a tiempo de caída, número de oscilaciones, material del objeto y nivel de error. Esto es, en esencia, un data frame, la estructura más común para trabajar datos en un laboratorio de física. Repasemos el camino que recorrimos. Partimos de la unidad de observación, el ensayo de medición, definimos qué es un dato, identificamos 4 variables, las clasificamos en nominal, ordinal, discreta y continua, construimos los datos ensayo por ensayo, y finalmente los organizamos en una tabla, lista para analizarse como un data frame en R. Este mismo proceso, definir la unidad, identificar variables, clasificarlas y construir la tabla, es el punto de partida de cualquier análisis estadístico, sin importar la disciplina. Con este video cerramos el recorrido por biología, ecología, química y física. Gracias por acompañarnos.